Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este caso, encuestas hechas fáciles, domina Google Forms en minutos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es abrir la herramienta de Google y nos vamos a ubicar en el correo del Gmail ya habiéndonos logueado. Logueado es ingresar ya el correo y la contraseña. En este caso, en este tutorial, voy a enseñarles el paso a paso sobre cómo crear un formulario utilizando Google Forms. Van a aprender a añadir preguntas, personalizar el diseño y configurar algunas opciones de respuesta. Para recolectar información, realizar encuestas o cuestionarios de Google Form es una herramienta poderosa y es muy fácil de utilizar. Entonces, iniciamos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en el menú que aparece a la par de nuestra cuenta y vamos a buscar la opción formularios. En los formularios de Google nosotros podemos utilizar una base de datos de contacto, confirmación de asistencia, aquí hay plantillas o podemos hacer una desde cero. Entonces vamos a crear una desde cero, un formulario en blanco. Acá tenemos un formulario en blanco. Lo primero que podemos hacer es personalizarlo. Por acá podemos seleccionar un tema, qué sé yo, que los encabezados, qué tipo de letra quiero que tenga. Qué sé yo, por ejemplo, en cursiva. Pues aquí viene incluso con la muestra de cómo se vería el texto y vienen diferentes tipos de letra. Tenemos que escoger siempre letras que sean claras para que todo tipo de persona que incluso tengan una discapacidad visual puedan visualizarla de forma correcta. Que las preguntas, por ejemplo, las podemos tener por acá en negrita, un ejemplo. Y el texto que sea normal. Es importante no cambiar tanto a nivel de tipo de letra porque si no las personas se pueden llegar a confundir. Podemos escoger una imagen de encabezado. Vamos a agregar una imagen de encabezado. Para ello lo que voy a hacer es que voy a buscar una imagen de la Biblia en estilo wallpaper, que es como un fondo que es un poco más ancha que alta. Entonces por acá hay diferentes, puedo escoger cualquiera que yo quiera. En este caso yo voy a utilizar una que no tenga marcas de agua. Marcas de agua es como texto que se ve em, como por encima. Por ejemplo, una imagen que tiene una marca de agua es esta, porque por acá se puede ver donde dice Dramstein. Eso es porque viene de una página que le pone la marca de agua. Entonces, eso es lo que yo quiero evitar. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta es la que voy a seleccionar. Lo que voy a hacer es que la voy a venir a guardar y posterior a que la guardo regreso acá y la voy a ir a seleccionar. La selecciono dentro de mis archivos. Por acá le doy en examinar y le voy a dar en todos los tipos de archivos. Por acá está la imagen y le doy a abrir. Dice que no se puede subir el archivo seleccionado porque es de tipo APIF. Cuando nosotros utilicemos imágenes no todas son viables. Por ejemplo, cuando yo la guardé la imagen del tipo que viene y tiene que ser .jpg o .png. En ese caso tendría que reemplazarla, es decir, seguir buscando otra imagen. Vamos a ver esta. Guardamos la imagen. Esta sí me aparece como JP imagen. Entonces, esta es la que voy a utilizar. Lo vuelvo a intentar. Y ahora sí me va a dejar continuar. Dice que la imagen tiene una resolución inferior a la mínima permitida. Dice que lo mínimo que se permite es de 800 por 200 píxeles. Estos son posibles errores que me puedan pasar. Significa que la imagen es muy pequeña. Ese tamaño se visualiza en una esquina de la imagen. Significa que necesito una más grande. Eso lo puedo corregir si le doy en las herramientas de Google, en tamaño y selecciono la parte de grande. Acá ya aparecen imágenes más grandes. Entonces por acá puedo seguir buscando. Por ejemplo, esta.
Dice que es de 2560 por 1707. Voy a guardar la imagen. Guardamos la imagen como una JPG. Me sigue funcionando. Y lo volvemos a intentar. Y efectivamente se subió. No puedo cargar toda la imagen, sino solo una parte. Entonces yo voy a seleccionar la parte de arriba. Esa es la que se va a venir a mostrar acá en el encabezado. ¿Cuál va a ser el título de este formulario? Bueno, este formulario se crea con la intención de hacer un repaso sobre el Evangelio de Mateo. Entonces, ese es el que voy a colocar acá. Cuestionario sobre el Evangelio de Mateo. La descripción del formulario es importante indicar que la información que se va a solicitar en este caso no es para utilizar información sensible. Entonces yo le agrego esa nota. No se solicitarán datos sensibles en este cuestionario. Su participación es completamente anónima y voluntaria. Y de antemano le agradecemos por su colaboración, ¿verdad? Esa es la intención de este formulario. Ahora lo que vamos a hacer es agregar las preguntas. En esto hay diferentes opciones de tipos de preguntas. Están para varias opciones, respuesta corta, párrafo. En este caso vamos a utilizar de 3 tipos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacerlas de respuestas. Entonces dice, ¿quién fue el autor del Evangelio? Entonces vamos a agregar opciones. Marcos, otra opción Lucas, podemos agregar otra opción Mateo y Juan. Voy a decirle que sea obligatoria. Puede ser que yo seleccione varias opciones o puede ser que sean en casillas o puede ser que sean en desplegables. Desplegables es como cuando uno muestra la opción y se selecciona como esto. Esto es una pregunta desplegable, que yo selecciono el tipo de letra y me muestra una lista en la que yo puedo subir o bajar dentro de las opciones. Así funcionaría una de estas. Tenemos la opción también de calificación, de escala lineal, de ingresar la fecha, la hora, etcétera. Si seleccionamos el de varias opciones, podemos incluso agregarles imágenes. Tenemos la opción de hacerlo de casillas, que es cuando podemos venir y marcar más de una. Y tiene que ir siempre marcado con el obligatorio. En este caso yo me voy a dejar la opción de varias opciones. Vamos a agregar otra pregunta. Podemos añadirla desde cero o podemos copiarla. Para copiarla, nada más le damos en duplicar la pregunta y le editamos el texto. El riesgo ahí es en el error humano, en que se me olvide hacer algún cambio o deje alguna respuesta. Eso es lo que pasa, digamos, al copiar las preguntas. Entonces se pueden hacer de los dos tipos, desde cero o copiando a partir de una pregunta que ya existía. Por acá agregué las 4 opciones. Vamos a hacer una pregunta desde cero también. Por ejemplo, esta que ya tenía preparada para este ejercicio. ¿Qué enseñanza se encuentra en el Sermón del Monte? Las bienaventuranzas, la última cena, la gran comisión o la parábola del hijo pródigo. Importante, si yo copio a partir de una, copio las características, como que es de varias opciones y todo eso. Y se copia la característica de que es una pregunta obligatoria. Si yo la hago desde cero, que no se me puede olvidar que la tengo que volver a marcar, a volver a configurar, porque ya no existe. ¿Qué otro tipo de preguntas tenemos? Por ejemplo, tenemos cuando queremos solicitar que suban un archivo, de subir archivos. Entonces por acá yo le voy a dejar la pregunta. Qué sé yo, por ejemplo, les voy a decir, por favor sube un archivo que contenga un resumen o análisis personal sobre el Evangelio de Mateo. En este archivo puede ser un documento de texto, PDF o presentación. Entonces yo lo limito, que solamente me pueda subir un archivo. Se pueden hasta máximo 10. Y también puedo hablar sobre el tamaño del archivo. Si le doy todo el espacio de 10 gigas, 1 giga, 100 megas, 10 megas o 1 mega. Voy a darle de 10 megas, que es lo recomendable.
Dice que el formulario alcanza hasta 1 GB, entonces 1 GB es lo máximo que yo puedo pedirle en un formulario. Y vamos a hacer obligatoria esta pregunta. Y también puedo tener preguntas abiertas como por ejemplo de texto, de que me respondan una respuesta corta. Entonces, por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿cuál es tu pasaje favorito del Evangelio de Mateo y por qué? Y lo hago obligatorio. Y también les puedo venir a preguntar en respuesta corta, eh, ¿cómo creen que el Evangelio de Mateo se diferencia de los otros evangelios? Y listo. Y con esto ya termino la configuración de las preguntas del formulario. Acá puedo agregarle otras configuraciones, que sé yo, que por ejemplo que el color sea un verde agua, que el fondo sea un verdecito claro. Igual le puedo cambiar el color al texto, el tamaño al texto también, que sea más grande. Todo eso se puede modificar. Por acá podemos ver una vista previa de cómo se va a ver el formulario. Y para poder enviar este formulario a personas, podemos hacerlo mediante la opción de, primero que tenemos que hacer, es lo primero es publicarlo. Cuando ya lo publicamos, cualquier persona con el enlace lo va a poder contestar. Lo publicamos. Por acá yo le voy a dar la opción de acortar URL y esta es la URL que yo voy a mandar cuando quiero que me resuelvan. Una forma de poder probar este formulario es abriendo una pestaña de incógnito de Google y pegando ese link. Y aquí ya nos sale la opción como si fuéramos a responder. Entonces, por ejemplo, ¿quién fue el autor del Evangelio de Mateo? Mateo. ¿Cuál fue el primer milagro? Digamos que yo voy a responder ahí cualquier cosa. Por acá me permite subir un archivo. Voy a subir un documento en PDF, por ejemplo. Ahí se visualiza donde se está cargando. Ya lo cargué. ¿Cuál es tu pasaje favorito? Mateo 1:1. Es escrita, no hay una restricción. ¿Y cuál crees que el evangelio se diferencia de los otros evangelios? Y por acá podemos agregar la respuesta. Cuando yo le dé enviar, ya se va a visualizar esa respuesta en los formularios de Google. Y a mí me sale el mensaje de que ya se registró mi respuesta. Entonces, si yo cierro acá y me vengo para acá, ya se visualiza una respuesta. O sea, es decir, ya se me empiezan a mostrar gráficos donde puedo visualizar qué respondieron. Qué sé yo, el 100% de los encuestados, que solo ha sido una persona, respondió que el Evangelio de Mateo fue respondido por Mateo. Si alguien respondiera algo más, esto va cambiando. Ahorita lo vamos a ver. El primer milagro, la enseñanza. Por acá puedo descargar yo qué fue lo que me subieron al, al apartado. Por ejemplo, veo que lo que me subieron fue un crucigrama de resumen del Evangelio de Mateo. Por acá puedo ver qué fue lo que escribió en prosa la persona que respondió a este formulario. Vamos a visualizar una respuesta diferente, por ejemplo. Vuelvo a pegar el link del formulario en una ventana de incógnito y ahora voy a responder otras cosas. Por ejemplo, Marcos, aquí, acá. Tengo que subir un archivo porque si no, no me va a permitir continuar. Porque se necesita sí o sí un, un archivo porque la pregunta es obligatoria porque para eso tiene un asterisco. Por acá una respuesta y por acá otra respuesta. Listo. Me devuelvo de nuevo al formulario y ya veo dos respuestas. Pero veo que las personas tienen opiniones divididas. Porque uno dice que el Evangelio de Mateo lo escribió Mateo y otro dice que fue Marcos. Y eso pasa en las encuestas. Cuando uno deja una pregunta libre, no significa que le vaya a decir cuál es la respuesta correcta, sino es como que yo quiero saber qué va a responder esa persona. Por eso es que los formularios de Google son una excelente opción para, por ejemplo, evaluaciones. Por acá tenemos un nombre del formulario. Vamos a dejarle que es el cuestionario sobre el Evangelio de Mateo. Y ya, cuando nosotros terminamos
este formulario lo podemos volver a visitar mediante el acceso que tenemos en el correo en la sección de formularios. Ya no me van a aparecer solamente las plantillas, sino mis propios formularios. Y las respuestas siempre van a quedar guardadas en ese formulario. También los podemos eliminar, les podemos cambiar el nombre, todo eso es posible. Y este sería el video de hoy. Más bien, muchas gracias por prestar atención y espero que le haya servido de utilidad.